Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir al sexto encuentro del seminario del departamento. En esta oportunidad tenemos el privilegio de tener al profesor Álvaro Ramos, que presentará un trabajo titulado Cambios en la nueva dimensión de la integración regional. Bueno, es un gran honor para nosotros tener al profesor Ramos, a Álvaro aquí. Es ampliamente conocido, es ingeniero agrónomo, ha sido ministro de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería y Pesca, y senador de la República entre 1990 y 1998. Actualmente se desempeña aquí en la Universidad Horto Uruguay y es consultor en temas de integración y de comercio agrícola en diversas organizaciones. Así que sin más, bueno, Álvaro, muchas gracias por venir y adelante. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar del seminario. Lo primero que quiero decir es que, bueno, esta charla que vamos a tener hoy básicamente no responde a un proceso sistemático de investigación ni de análisis académico, sino más bien a una experiencia práctica de vivir desde hace 15 años muy intensamente y muy íntimamente vinculado a los procesos de integración, o básicamente al proceso de integración más cercano que tenemos en Uruguay, que es el proceso de integración del Mercosur, y ver un poco cómo fue evolucionando a lo largo de estos años, estos 15 años, la institucionalidad, el funcionamiento y las lógicas del proceso de integración regional en relación a estos elementos que ustedes ven allí atrás, que básicamente vinculan el proceso de integración al funcionamiento de los mercados y a las políticas públicas. Y refiriendo estas tres áreas, lo que básicamente yo quería reflexionar en conjunto es decir, bueno, cómo la evolución del proceso de integración regional, la evolución y el funcionamiento de los mercados internacionales, básicamente a partir del 2013 en adelante, y las políticas públicas que los gobiernos de nuestra región fueron tomando también a partir del 2013 en adelante, con un claro y un franco cambio de signo ideológico de los gobiernos, fueron generando digamos, la argamasa o las condiciones para que tuviéramos hoy día el proceso de integración que tenemos, que a mí de alguna manera me gusta llamarlo como preso de una nueva geometría variable que articula organismos pretéritos o previos, organismos nuevos que se han ido creando y organismos que están a media agua entre su vigencia o su obsolescencia. No digo nada nuevo si refiero a que entre el 98 y el 2002 se gestó y se generó en la región una crisis económica, social, financiera y hasta política muy aguda y muy profunda, más en unos países que en otros, claramente más en la República Argentina que en los demás, pero que afectó claramente a toda la región, y que entre el 2003 y el 2013, así como la caída fue muy fuerte, se generó un proceso realmente muy potente y muy acentuado de crecimiento económico, de desempeño, como pocas veces se ha visto en la historia de nuestros países, de la economía de la región. Y que a partir del 2014 y hasta la fecha, bueno, el futuro dirá, un enfriamiento, una desaceleración, o como quiera llamársele, de la economía general y también de la economía de nuestros países y de la región. De alguna forma es un poco en lo que allí se menciona como el comportamiento de los mercados, es un poco el telón de fondo a las políticas públicas que fueron siendo asumidas por parte de los gobiernos de la región y al proceso de integración. ¿Qué beneficios tuvo para nuestra región, concretamente para el Mercosur? Para el Mercosur, voy a llamar el Mercosur fundacional, porque el Mercosur hoy tiene varias facetas, ¿no? Es decir, el Mercosur fundacional era Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego, prácticamente enseguida, el Mercosur fundacional se amplió a socios, a países asociados como Chile y Bolivia. Pero posteriormente, y lo vamos a ver con más detalle enseguida, el Mercosur se siguió expandiendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué impactos tuvo para el Mercosur fundacional?
para el Mercosur de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. ¿Qué impactos tuvo para ese Mercosur fundacional estos 10 u 11 años de bonanza económica? Primero, bueno, somos países agroexportadores, por lo tanto, el aumento sostenido, más allá de las volatilidades de los precios de las commodities, generó una corriente positiva de crecimiento de las economías. El aumento de la inversión extranjera directa, sostenido, constante a lo largo de estos años, derivado de básicamente dos factores: las nuevas oportunidades que se abrían en la región y la falta de lugares o sitios donde la inversión fuera con comodidad a recaer. Nuevos servicios que la región fue abriendo y que generaron nuevas también oportunidades de inversión. Aumentos sostenidos del crecimiento del PBI, aumento de las reservas y del flujo de capitales derivado de estos dos aspectos, y vinculado, como digo, al enfoque ideológico de los gobiernos de la región que se fue dando desde el 2003 en adelante, una política muy clara, muy vigorosa, muy fuerte de redistribución de la renta generada, ¿no? Es decir, claramente había que saldar la deuda social generada en la crisis entre el 98 y el 2002, y esas políticas, como digo, vigorosas en términos de políticas sociales, de apoyo al saldo de esa deuda social, sacaron millones de personas de la pobreza, básicamente en los grandes países, en los cuatro, pero básicamente en Brasil y también en la Argentina, generaron más consumidores, nuevos consumidores, y una demanda expandida interna que se agregó a la demanda expandida externa generada por el mercado de las commodities en crecimiento. El escenario soñado, digo, más recaudación, más empleo, más ingreso de capitales, más consumo, aumento del producto, digamos, 10 años donde realmente el escenario fue altamente positivo y donde esa combinación entre las situaciones positivas del mercado y las políticas de redistribución de la renta generada generaron, valga la redundancia, un resultado realmente muy positivo. Con una excepción, la República Argentina, que con políticas heterodoxas en muchos sentidos, aunque quizás el hecho de que fueran políticas heterodoxas no sería una gran crítica, sino básicamente que las políticas fueron contradictorias en distintos aspectos, las políticas de crecimiento, las políticas redistributivas, las políticas productivas, la política financiera fueron más bien contradictorias entre sí, y eso generó, digamos, a mi juicio, mirándolo como observador, una suerte de pérdida de esa década de amplias oportunidades que tuvo la región por parte de la Argentina. Chile, Uruguay y Paraguay buscaron equilibrios, buscaron mejorar su competitividad y buscaron, sí, también redistribuir la renta. Creo que en alguna medida, o en mucha medida lo lograron, a partir de la única forma que estos tres países pueden hacerlo, que es de la inserción internacional. Ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay tienen suficiente mercado interno como para solventar una expansión económica apoyada exclusivamente en su mercado interno. Tienen que construir competitividad y a partir de la construcción de competitividad tienen que insertarse activamente en el mercado internacional. Viene de la génesis y la historia de nuestros países. Brasil, en cambio, aplicó el mismo modelo, aplicó los mismos mecanismos, pero bueno, tiene un gigantesco mercado interno, una gigantesca demanda interna en la cual apoyar también el crecimiento, y sobre todo cuando las políticas sociales daban como un gran resultado de los gobiernos del PT de los últimos años la salida de realmente millones de personas de la pobreza. Dos déficits grandes, creo que en todos los países de la región, que uno debería señalar en términos de ser, por lo menos de tener un razonamiento objetivo en este aprovechamiento de las oportunidades: la falta de previsión en materia de infraestructura, la falta de concreción de proyectos energéticos regionales, sobre todo de complementación y uso común de recursos energéticos comunes,
Ha habido sí avances en el cambio de la matriz, sobre todo en nuestro país, en los demás creo que menos. Y sí, un déficit muy grande desde el punto de vista de la competitividad estructural, que es la poca inversión e innovación en los sistemas educativos. Creo que ahí está una de las fallas mayores del no aprovechamiento de estos 10, 11 años de bonanza económica. Si ahora miramos la parcela de la torta de atrás que habla de la integración, ¿qué pasó con la integración regional en estos 10 u 11 años de bonanza? Y bueno, cambió, viró de lo económico-comercial a lo político y hasta yo diría más que a lo político, a lo retórico. Paradoja, consecuencia, se verá, pero claramente un Mercosur focalizado en llegar a que los acuerdos comerciales fueran operativos, fueran confiables, a que las corrientes comerciales se consolidaran en la región, no sé si rápidamente, pero en el correr de estos 10 años se fue cambiando en sus ejes principales digamos, de ubicación hacia operar en lo político. Se generaron desvíos de comercio, con lo cual se comenzó a negar el paradigma fundacional del Mercosur de integrarse en una lógica del regionalismo abierto. O sea, se generaron desvíos de comercio, se debilitó hacia adentro en términos de funcionalidad y hubo claramente y hay claramente una pérdida en términos de visibilidad o de visión positiva que la opinión pública regional tiene del proceso de integración subregional Mercosur. Pasó al segundo plano, como dije, la integración energética, pasó al segundo plano las obras de infraestructura, como los corredores bioceánicos. Recuerdo hace 11 y 12 años hablábamos casi permanentemente de grandes obras que atravesaran el continente sudamericano del Atlántico al Pacífico y viceversa con los corredores bioceánicos. La hidrovía, de hecho la hidrovía perdió vigencia y perdió dinamismo. El tema de los puertos, es decir, hay toda una área que fue muy dinámica durante toda la década del 90 y los 2000, que prácticamente en términos de integración regional, se dejó de mencionar. Y bueno, y la prueba, quizás la prueba ácida del no funcionamiento del bloque fue la falta de coordinación macroeconómica que tuvo su puntapié inicial en la devaluación brasileña del año 99, donde prácticamente se generó un cataclismo regional, efectivamente por no cumplir con una de las premisas básicas de cualquier modelo de integración que apunta a ser una unión aduanera o un mercado común, que es la articulación o coordinación de políticas macroeconómicas. Entonces, como dije, baja credibilidad, orientación hacia lo político, debilitamiento hacia adentro, debilidad institucional con instituciones prácticamente inexistentes, sistemas de solución de controversias inoperantes, violación de los acuerdos, una vez sí y otra también, y de la normativa, y muchísimo atraso en la internación de las normas y los acuerdos entre los socios plenos, que si bien cada vez son menos, también hay atrasos en su internación al derecho positivo de los estados. Como nuestra región ha estado siempre en los últimos años liderada por el peso importante que tiene Brasil en ella, Brasil buscó focalizar su estrategia internacional en la inserción y en el peso en lo internacional, en lo político, e intentó hacerlo con el Mercosur, pero el Mercosur no dio la talla. La crisis financiera argentina, la crisis política de Paraguay cuando cae el presidente Lugo, el Uruguay, que es un país influyente, que es un país serio, que es un país reconocido, no tiene la densidad y el peso específico como para acompañar a Brasil en una aventura política a nivel internacional. Chile, un país también serio, también influyente, también reconocido, más allá del discurso integrador, siempre hizo la suya y lo hizo muy bien y con mucho éxito y aplicó una modalidad de inserción internacional y de apertura económica más allá de
del signo ideológico de sus gobiernos. Bolivia, mirándose hacia adentro por la propia necesidad de primero integrarse hacia adentro, por la situación especial de Bolivia, de su plurinacionalidad y de sus varias cosmovisiones en términos de mirarse hacia adentro como sociedad y como país, dejaron a Brasil necesitado de empezar a acumular fuerzas para buscar ocupar ese escenario político que por sí mismo también ya lo estaba ocupando. Aparece bueno, la integración de Venezuela, complicada, con dificultades. Yo diría básicamente por muchas razones que la explican, ¿no? Es decir, primero la razón energética. Cuando se busca la integración de Venezuela al Mercosur, el precio del petróleo volaba. Y eso hizo que los otros socios del Mercosur quisieran tener a Venezuela adentro para efectivamente poder negociar mejor el acceso al petróleo. Pero además Venezuela es un mercado ávido de productos, de alimentos, de productos agropecuarios que no tiene condiciones estructurales para producirlos. Y por tanto, nuestros países productores de alimentos y productos agropecuarios también encontraban en el mercado venezolano esa atracción y esa ilusión de cambiarlo por petróleo. Y además por una razón geopolítica interna de Brasil. Brasil siempre estuvo como fracturado en términos de que sus estados sureños tenían una buena comodidad y encontraban razones y entendían las lógicas del Mercosur. Pero los estados del centro, del norte y del nordeste nunca entendieron o no entendían demasiado los beneficios, si es que algunos tenían, de estar insertos en un proceso de integración regional que estaba más focalizado hacia el Río de la Plata que hacia el Caribe. Por lo tanto, Brasil le hacía mucho en su geopolítica interna y en su relación interna entre los distintos estados de la federación, tener ese socio que es Venezuela hoy día. Pero además de Venezuela, que entró primero como asociado y luego como socio pleno, en un proceso discutido y discutible, más allá de eso, ingresa Perú, ingresa Ecuador, ingresa Surinam, además de Chile y Bolivia como asociados. Quiere decir de que el Mercosur pierde contundencia hacia adentro y se expande hacia más países. Y aún así no da la talla que quizás Brasil esperaba. Entonces, bueno, aparece la UNASUR, organismo formal, con profusión de órganos, con institucionalidad, con sede, con autoridades, y luego, quizás también para sopesar el peso específico importante en América Latina que tiene México, aparece la CELAC, distinto como mecanismo y no como organismo, como un mecanismo de articulación, como un foro de articulación política, siempre pensando más que en la integración de los 90 y los 2000 comercial y económica, más que en eso, en una integración política de la región. Bien, dicho esto, vimos la evolución de los mercados internacionales y su impacto hacia adentro en nuestra subregión o microrregión del Mercosur. Vimos las lógicas que siguió el Mercosur de la década entre el 2003 o el 2002 y el 2014, y bueno, y ahora vemos nuevas circunstancias, ahora vemos nuevas circunstancias. El viento de popa pasa a ser viento de proa, caen los precios de las commodities, suben las tasas de interés, merma el flujo de capitales, razones, bueno, el enlentecimiento de las economías emergentes, caso más claro de China, el aumento de las tasas de interés, mayor oferta agrícola por mejores cosechas en varias regiones del mundo, y los problemas de Europa, que está más preocupada por mirarse hacia adentro y las dificultades que le genera la salida de su crisis y las emigraciones del norte de África, que por jugar un papel quizás mucho más dinámico en la recuperación de la economía mundial, o por poder jugar, no es una cuestión volitiva, me parece a mí, sino es una cuestión de posibilidades. Agregado a eso, entonces, la necesidad que los gobiernos de nuestra región tienen, porque si bien ha cambiado el escenario, no ha cambiado el escenario político, siguen siendo los mismos partidos políticos en el poder desde el 2003 hasta el momento,
de sostener las políticas de redistribución de la renta. Una renta quizás más menguada que la que hubo en los últimos 10 años. Entonces, bueno, quizás ahí un análisis que habría que hacer es, se pagó la deuda social de la crisis del 98 al 2002 y los sectores más pobres salieron de la pobreza, y quizás hoy el sector más vulnerable que tienen que enfrentar los gobiernos de la región, que tienen que atender más que enfrentar, los sectores más vulnerables que tienen que atender los gobiernos de la región, es la clase media, que es quien sostiene el modelo a partir de la tributación, que es quien sostiene el modelo a partir del consumo, que es quien sostiene el modelo a partir del mercado del empleo y del trabajo. Y evitar que algunos de estos sectores de la llamada clase media vuelvan a caer en la pobreza de la cual salieron a principios de esta última década. Y ese realmente es un desafío, digamos, porque es una hipótesis plausible pensar de que si hay una reducción del crecimiento y del producto, y si hay una reducción de la dinámica económica, evidentemente se necesiten sacar recursos de algún lado para evitar que esa clase media sostente el proceso de desarrollo económico de estos 10 años realmente se mantenga en el nivel que tuvo hasta este minuto. Al mismo tiempo, en escenarios, ya vimos esta película varias veces, en escenarios menos favorables hay que sostener al máximo o estimular al máximo la competitividad de la economía. Hay que mantener los equilibrios de la economía, y hay que mantener las reservas, y hay que captar nuevas formas de inversión extranjera directa, quizás ya no tan atadas a la coyuntura, sino más atadas a comportamientos estructurales, y profundizar los mercados regionales, y también encontrar nuevas oportunidades de mercados más allá del bloque. ¿Con qué herramienta? De vuelta, con un proceso de integración regional imperfecto, desacomodado, desacompasado, respecto de los objetivos comerciales y respecto de la atracción de inversiones. Entonces, mi forma de tratar de interpretar los pasos a dar: o se cambian explícitamente los objetivos de esta nueva etapa del proceso de integración, no sé si los equilibrios políticos lo habilitan, o se modifican jurídicamente los tratados, o se terminan los procesos y se clausuran los organismos. Será por mi deformación profesional de ingeniero agrónomo de origen, que siempre me gusta poner la imagen de que todos estos organismos que ustedes ven allí, Mercosur, CAM, Ministerio Mercado Común Centroamericano, el CARICOM, la UNASUR, la LADI, la CELAC, se van creando y se van acumulando como capas geológicas. Ninguno se termina, todos llegan a un máximo de rendimiento y de explicitación de sus objetivos, y luego decaen asintóticamente a cero hasta el infinito, y nunca terminan, y se acumulan. Es un modelo, es lo que ha preexistido, pero es desgastante, y para países chicos como Uruguay, con cancillerías pequeñas y con un Estado que tiene que apostar a ser eficiente en muchísimas cosas a la vez, no es fácil atender tantos focos, tantos frentes de exigencia a nivel de los procesos de integración. Y después otro factor que lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y que creo que es las exigencias de libertad que hacen países pequeños como Paraguay y Uruguay frente a los socios mayores como Brasil y Argentina, de poder desarrollar una política comercial autónoma, buscando alianzas o tratados de libre comercio allí donde les sean propias. Cosa que sin cambiar los tratados del Mercosur no es posible, porque el Mercosur exige tener una política comercial común. No es que Brasil o Argentina tengan una maldad intrínseca, no, están haciendo cumplir a rajatabla las lógicas de los tratados. Que no lo hagan en otros aspectos no quiere decir que en este punto no tengan razón.
si Uruguay y Paraguay buscan tener libertades para hacer acuerdos de libre comercio más allá del Mercosur, tendrán que fundamentarlo y tendrán que encontrar las razones que le permitieron en su momento a Uruguay, por ejemplo, que le habilitaran tener el Tratado de Libre Comercio con México. Pero será una labor diplomática y política ímproba del gobierno uruguayo con sus otros socios lograr que se le habilite la libertad de abrirse a tratados de libre comercio con otros bloques o con otros países. Hoy no está dado ese escenario, pero no es descartable. De hecho, Brasil pareció dar hace pocas semanas atrás algunas señales de ablandamiento o positivas en ese sentido. Y si no, miremos lo que pasa con los países de la costa del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Bueno, tienen acuerdos o tratados de libre comercio con la mayor parte de los países del Pacífico, con China, con Japón, con Corea del Sur, con Singapur, con Malasia, con Vietnam, con Australia, con Nueva Zelanda. Parecería que nuestro subcontinente, América del Sur, está partido entre aquellos países del Pacífico que miraron con atención las lógicas de los países asiáticos y de Oceanía, y los nuestros, hacia el Atlántico, que seguimos como encapsulados en aquella lógica de los 90 que funcionó durante unos años, pero que obviamente hoy no parecería estar funcionando. ¿Qué podemos esperar? Y sigo en el mismo tono que comenzamos esta reflexión, digamos, un poco mirando el proceso de integración desde adentro. Que se reorienten las prioridades al conjunto de organismos y mecanismos que hacen parte del actual sistema o de geometría variable del proceso de integración, y que todos estos órganos o mecanismos como UNASUR, como OEA, como Mercosur, como CAN, como Centroamérica, como CARICOM, como la propia LADI, como la UNASUR, empiecen a tener una lógica similar en las prioridades que se definan, que a mi juicio, nuevamente abro una opinión, tendrán que volver a hacer la construcción de las lógicas de inserción en el comercio internacional. Que permita construir las ventajas comparativas estructurales en materia de integración en infraestructura y en materia de integración energética, también en ciencia y tecnología. El conocimiento es uno de los capitales más importantes que tienen los países y no lo compartimos en la región. Y el manejo y administración de los recursos naturales compartidos, donde allí hay enormes ventajas comparativas. Somos la región que tiene el mayor acúmulo en materia de biodiversidad y el mayor acúmulo en materia de reserva de agua dulce, uno de los mayores acúmulos de reserva de agua dulce del mundo. Que no se desvíe comercio y que efectivamente se avenga la región a cumplir con el paradigma y con la lógica del regionalismo abierto, cosa que no está haciendo hoy día, que en conjunto le permita captar nuevas formas de inversión extranjera directa, quizás no por la razón de la residualidad, vengo acá porque no encuentro otras mejores oportunidades, sino que vengo acá porque aquí es donde encuentro las oportunidades que ameritan, que valen, que le dan razón a arriesgar y invertir capital en emprendimientos. Ampliar las oportunidades de mercado, como dije hace un ratito, ampliando el grado de libertad de los socios, y que no deje de lado la profundización de la integración social, la profundización de la integración educativa, sobre todo en el plano de las oportunidades. Generando instancias de cooperación sur-sur, cooperación entre países y cooperación entre bloques subregionales de América Latina y del Caribe. Quizás eso sería lo que uno podría esperar de un nuevo posicionamiento de la política exterior de los gobiernos de la región en esta etapa. Una etapa que yo me atrevo a ponerle un nombre un poco atrevido y de neoprogresismo, es decir, aplicar políticas clásicas de los gobiernos progresistas en escenarios de contracción económica y financiera. Veremos qué pasa, es un desafío. Esta era la reflexión que quería compartir.